El Consejo Nacional Electoral de Venezuela, afín al régimen chavista, declaró a Nicolás Maduro como el ganador de las elecciones presidenciales con el 51,2% de los votos, por lo que gobernaría hasta el año 2031. El candidato opositor Edmundo González obtuvo, de acuerdo a estas cifras del Consejo Nacional Electoral, un 44,2%. Él denunció la violación de todas las normas electorales. María Corina Machado proclamó al exdiplomático como el presidente electo de Venezuela porque ella dice que tiene todas las actas y todo el detalle y dice que él ganó con el 70% de los votos. Por su parte, el presidente Gabriel Boric advirtió que desde Chile no reconoceremos ningún resultado que no sea verificable. Raimundo Jara, muy buenos días. Hola, Raimundo. Muy buenos días. Los días 28 y 29 de julio de 2024 van a pasar a la historia de Venezuela. Esto luego de una tensa jornada electoral que comenzó bien temprano, ¿no? Los centros de votación abrieron pasadas las 6 de la mañana, jornada que se extendió hasta eso de las 18 horas. Y las expectativas ya eran altas. Estas aumentaron cuando cerraron las mesas y se esperaba el conteo de votos para conocer los resultados a eso de las 20:30 horas, como había sucedido en ocasiones anteriores. Pero fue a partir de ese momento en que se instaló una incertidumbre total respecto a los resultados. Y a medida que iban pasando los minutos, las horas, comenzaban a haber señales de que algo extraño ya estaba ocurriendo. Sondeos no oficiales daban como claro ganador a Edmundo González con el 60 o el 70% de los votos. En paralelo, en el Palacio Miraflores, Diosdado Cabello, el número 2 del chavismo, llamaba a la tranquilidad y adelantaba que era cosa de minutos que el Consejo Nacional Electoral diera los resultados y declare como ganador. Eso dijo a Nicolás Maduro y de paso llamaba al pueblo venezolano a movilizarse. Y es en este momento, o en ese momento ya era muy claro el ambiente electoral en Venezuela. Nuestros colaboradores internacionales que estaban ahí en Caracas nos reportaban las caras largas, no alegres de la oposición, y la contracara de la moneda era el oficialismo venezolano, ¿no? Que era una fiesta total. La señal oficial del gobierno de Nicolás Maduro transmitía los bailes, los gritos, las canciones. Mientras tanto, en la oposición acusaban problemas con testigos electorales, la entrega de las copias de las actas, la transmisión de las actas electorales. Se reportaban también la movilización de colectivos chavistas que dejó incluso a una persona muerta en el estado de Táchira. Esta espera de los resultados ya era dramática cuando la señal oficial del gobierno de Nicolás Maduro comenzó a enfocar el edificio del Consejo Nacional Electoral venezolano, y ahí ya estaba claro, el anuncio de los resultados era inminente. Y fue a eso de las 00:10 horas cuando el presidente del ente electoral, Elvis Amoroso, informó, luego de solventar una agresión en contra del sistema de transmisión de datos que retardó el anuncio de los resultados de las elecciones presidenciales, el primer boletín que marcaba, dijo, una tendencia contundente e irreversible. Con el 80% de las mesas escrutadas y con un nivel de participación electoral del 59%, dio a conocer los resultados. Escuche usted con atención lo que dijo Amoroso. Nicolás Maduro Moro obtuvo 5.150.092 votos, con un 51.20%. El candidato Edmundo González obtuvo 4.445.978 votos, con un 44.2%. La espera entonces llegó a su fin. El Consejo Nacional Electoral de Venezuela, que es afín al régimen chavista, proclamó entonces vencedor a Nicolás Maduro con el 51,2% de los votos frente al 44,2% de Edmundo González. Con este resultado, el presidente venezolano gobernaría, escuche bien, hasta el año 2031. Con esto, además, el chavismo estaría 32 años en el poder. Sí, usted escuchó bien, 32 años. Porque recordemos que esto comenzó con Hugo Chávez en 1999. Nuevamente se veían imágenes de júbilo en el comando oficialista y fue en este contexto en que llegó al escenario con una chaqueta venezolana, bailando, cantando, un sonriente Nicolás Maduro. El presidente reelecto, según el ente electoral, se preguntó: ¿qué país del mundo, después de recibir 930 sanciones criminales, después de haber sufrido lo que hemos sufrido, dijo, cuál país se atreve a convocar elecciones? Quiero que me digan, señaló. Las convocamos, se realizaron de manera ejemplar y puedo decir que soy el presidente electo. Soy Nicolás Maduro Moro, presidente reelecto de la República Bolivariana de Venezuela, y voy a defender nuestra democracia, nuestra ley y a nuestro pueblo.
sobre lo que calificó como un ataque masivo al sistema de transmisión del CNE. Maduro informó que ya se sabe dónde se hizo y quién lo ordenó, lo que está en manos de la Fiscalía General dirigida por Tarek William Saab. En su estilo, heredado de Hugo Chávez, que ayer 28 de julio se conmemoraban su cumpleaños número 70, Maduro habló por largos minutos, cuando en medio de su discurso fue el presidente Gabriel Boric, uno de los primeros mandatarios, no solo de la región, sino que a nivel mundial, en referirse al resultado de esta elección. En su cuenta de X, el presidente chileno publicó lo siguiente: el régimen de Maduro debe entender que los resultados que publica son difíciles de creer. La comunidad internacional y sobre todo el pueblo venezolano, incluyendo a los millones de venezolanos en el exilio, exigimos total transparencia de las actas y el proceso, y que veedores internacionales no comprometidos con el gobierno den cuenta de la veracidad de los resultados. Desde Chile, agregó, no reconoceremos ningún resultado que no sea verificable. Obtuvo respuesta inmediata del canciller venezolano Iván Gil. ¿Se acuerda usted de él o no? El mismo que negó la existencia del Tren de Aragua. Bueno, Gil reposteó la publicación del mandatario chileno y dijo: quizás su incompetencia es la causa de desconocer que los hijos de Bolívar y de Chávez no necesitamos su devaluado reconocimiento. Aquí, si derrotamos el fascismo con votos y con apoyo popular, y además somos libres de tutelajes, cosa que lastimosamente, dijo, su gobierno no puede decir jamás. Ocúpese de sus problemas. Luego habló la oposición, de la mano de su principal líder, María Corina Machado, quien, recordemos, fue inhabilitada como candidata por el régimen de Maduro. Machado dijo que todo el mundo fue testigo de lo que realmente ocurrió, la victoria es de Edmundo González, agregando que ellos sí tenían las actas que transmitió el Consejo Electoral, las que coincidieron con todos estos sondeos a boca de urna. Edmundo González obtuvo el 70% de los votos. El 100% de las actas que transmitió el Consejo Nacional Electoral las tenemos, y toda esta información coincide. ¿Saben en qué? En que Edmundo González Urrutia obtuvo el 70% de los votos de esta elección y Nicolás Maduro el 30% de los votos. Esta es la verdad. María Corina Machado hizo también un llamado a que, en nombre del electo presidente de Venezuela, en referencia a González, los miembros de mesa y testigos que sigan los centros de votación se queden allí porque sigan llegando las actas. Por su parte, el ex diplomático y candidato opositor Edmundo González denunció en su estilo que se han violado todas las normas electorales y aseguró que nuestra lucha continúa. Nuestro mensaje de reconciliación y cambio en paz sigue vigente, y estamos convencidos de que la gran mayoría de los venezolanos lo aspira igualmente. Nuestra lucha continúa y no descansaremos hasta que la voluntad del pueblo de Venezuela sea respetada. Entre los que felicitaron a Nicolás Maduro y validaron su reelección, según el CNE, fueron el presidente de Bolivia, Luis Arce, su par de Honduras, Xiomara Castro, el Foro de Sao Paulo, el canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, el presidente ruso, Vladimir Putin, de la Cancillería de China y también de Irán. Occidente, por su parte, pidió la transparencia de los resultados. Fue el caso, por ejemplo, y además de Chile, el de Alemania, España y Colombia. En nuestro país, en distintas ciudades y sobre todo en la región metropolitana, durante toda la jornada de ayer domingo hubo grandes aglomeraciones opositoras a la espera de los resultados. La enorme energía que había en el ambiente se iba diluyendo a medida que pasaban las horas, y ya cuando fueron informados los resultados oficiales por el Consejo Nacional Electoral, los venezolanos se fueron cabizbajos a sus hogares y denunciaron un fraude. Escuchemos lo que dijeron en las calles. Fraude, total fraude, un total fraude. Todo un fraude, todos a la calle salía a defender esos votos, no vamos, porque Edmundo González es el ganador de la presidenta de Venezuela. Lo único que estamos tristes por lo que está pasando en Venezuela, porque no nos quieren reconocer nuestros votos. Bueno, la gran pregunta es ¿qué pasará ahora? ¿Qué hará Estados Unidos? Cuyo secretario de Estado, Anthony Blinken, dijo que tenemos serias preocupaciones de que los resultados anunciados no reflejan el deseo de los votos del pueblo venezolano, agregando que la comunidad internacional está observando de cerca y actuará acorde. ¿Qué harán las Fuerzas Armadas venezolanas? ¿Hay división al interior del chavismo? ¿Cómo actuará ahora la oposición venezolana? ¿Qué hará el gobierno de Chile? Son distintas las interrogantes. Lo cierto es que, según el Consejo Nacional Electoral de Venezuela, Nicolás Maduro fue reelecto y su tercer mandato comenzaría el 10 de marzo de 2025 y duraría hasta el año 2031. Decimos que comenzaría, duraría, porque la verdad es que hasta este momento no sabemos qué va a pasar. Raimundo, seguimos contigo. Seguimos con lo que ocurrió ayer y esta madrugada. Se supo del resultado electoral en Venezuela,
¿qué va a ser? A ver, fundamental en Venezuela las Fuerzas Armadas. De hecho, hubo un llamado de María Corina Machado a las Fuerzas Armadas después de conocerse los resultados. ¿Qué va a pasar con las Fuerzas Armadas? ¿Qué va a ocurrir con ellos? Son Fuerzas Armadas muy politizadas, por lo menos la cúpula militar muy politizada. Esto se mantiene tal cual. Ayer hubo muchas dudas, momentos de incertidumbre porque se demoraba el resultado electoral. Algunos sostenían que incluso había una división al interior de la cúpula del chavismo, en el sentido que por un lado estaba Diosdado Cabello, al medio Nicolás Maduro, por otro lado Vladimir Padrino, mucho más cauto, mucho más pacífico, pero que finalmente habría ganado, vencido la línea dura, con Nicolás Maduro decantándose por esa línea dura. Fuerzas Armadas, ¿alguna información? Bueno, sin duda lo más importante, porque es de manual, ¿no? Es de manual saber qué van a hacer las Fuerzas Armadas. Hay que recordar algunos otros casos, ¿no? Por ejemplo, las elecciones de 2019 en Bolivia, recordemos que las Fuerzas Armadas y la policía le dieron la espalda a Evo Morales, o más bien estuvieron con la institucionalidad, y por lo tanto Evo Morales tuvo que salir básicamente arrancando de Bolivia. Recordemos también una sonada que hubo el 2019 en Venezuela, a comienzos del año 2019, que hubo una división interna al interior del ejército, de algunos que se pasaron al bando opositor y que entregaron su apoyo al presidente encargado de ese momento, Juan Guaidó, pero que tampoco se ejecutó al 100% esta Operación Libertad que se llamó en su momento. Por lo tanto, ahora, sin lugar a dudas, que las Fuerzas Armadas quizá tienen la última palabra, para ver cómo se encadena esto, pero lo bien tú comentabas, Tomás, que hay muchos militares de línea dura del chavismo todavía, ¿no? Probablemente las generaciones más antiguas de los militares, más allá de los nuevos. Así que eso es una información que vamos a confirmar durante esta jornada, o quizá durante esta semana, sin dudas. Otra cosa interesante que lo comentaban ayer durante la cobertura especial que hubo durante la tarde, la noche y la mañana, es lo que decía el ex canciller Aldo Muñoz, ¿no? Que quizás falta un Matei, falta un Onofre Jarpa, que al final muestra alguna señal de no estar con este resultado informado por el Consejo Nacional Electoral, que son su información, ¿no? El 51,2%, pero sabemos que hay otra información, la que maneja la oposición, y otros sondeos de que ganaron claramente Edmundo González. Entonces, vamos a ver si será alguna figura como la que salió en Chile a finales de la década del 80. A ver, lo que ayer reclamaron fue que no entregaban las actas. Sí. Y que tenían derecho, de acuerdo a la normativa electoral, a obtener las actas, los que nosotros llamamos apoderados, ¿no es cierto? Las personas representantes de sectores políticos. Ellos le llaman testigos. Exactamente. Claro. Esos testigos no tuvieron las actas. Y tuvieron problemas de un comienzo. Exactamente. Sí. Y que por lo tanto ahí surgió un grave problema. Ahora, eso desde el punto de vista internacional. Chile tiene una postura, pero al interior del gobierno chileno también hay diferencias. Yo no sé lo que va a pasar, porque el Partido Comunista ha sido clarísimo. Recordemos que no dejaron entrar a algunos senadores chilenos para que sean observadores. Eran enviados por el Senado chileno, no iban por cuenta propia. Y sin embargo no los dejaron entrar. No fueron los únicos. Hay otros que se les desinvitó, por decirlo de alguna manera, con el presidente Alberto Fernández, el expresidente de Argentina. Pero hay representantes chilenos que sí estaban ahí. Incluso tuvieron acceso a estar donde la oposición no pudo entrar. Consejo Nacional Electoral. Exactamente, ahí estaban. Bueno, pero ¿quiénes fueron? Boris Barrera, del Partido Comunista. Boris Barrera, invitado del Partido Socialista Unido de Venezuela. Exacto. Marco Enrique Sominami, creador del Grupo de Puebla. Marco Enrique Sominami estaba al interior del Consejo Nacional Electoral, donde nadie de la oposición pudo entrar, pero absolutamente privilegiado y avalando todo lo que ha pasado, con una deriva de Marco Enrique Sominami notable. Estaba también el ex candidato presidencial Eduardo Artés. También estaba Esteban Silva, del Movimiento del Socialismo Allendista de Chile. Ellos estaban ahí en lugares privilegiados. También está Patricio Rosas, diputado del Frente Amplio, que no se ha mencionado mucho, pero está Patricio Rosas confirmado también como parte de estos parlamentarios chilenos, figura chilena. Un comentario respecto... Porque hay sectores del Frente Amplio que están en la misma postura que el Partido Comunista Chileno. No todos, pero sí sectores. Y bueno, digamos que esto además lo sabemos porque ellos mismos se preocuparon de que lo supiéramos, ¿no? Lo publicaron en sus redes sociales, con fotografías, con banderas, haciendo alusión además de que esta era
si no la más, una de las mejores elecciones que habían visto en toda su vida, desde el punto de vista del ejercicio de la democracia, a pesar de todas las cosas raras que pasaron ayer y que tú mencionabas en tu informe, Raimundo. Así es. Y bueno, hablando del Partido Comunista, fue Boris Barrera quien tuiteó un par de horas antes de que se conocieran los resultados, ¿no? A eso de las 9 de la noche, hora venezolana y hora chilena también, porque es la misma. Y señaló que la ultraderecha venezolana sembrando la duda para argumentar fraude, diciendo que hace más de 3 horas se cerraron unas urnas. Eso es completamente falso, ¿no? Y ahí criticó duramente a lo que él calificó como ultraderecha. Va a ser Boris Barrera de la línea dura del Partido Comunista. Vamos a ver qué se pronuncia Lautaro Carmona, que también adelantó el día domingo de que naturalmente la oposición venezolana no iba a conocer el resultado del CNE. Vamos a ver qué dirá Juan Andrés Lagos, que era la vocera de gobierno. Y si es que el presidente va a marcar la línea en materia de política exterior, porque es el presidente, recordemos, que constitucionalmente conduce las relaciones exteriores, lo que no ha sido óbice para que hayan conflictos con el Partido Comunista respecto a esa conducción de las relaciones exteriores. Claro, digamos que la declaración del presidente ya está hecha, ¿no? Del presidente Boric en relación a lo que él estima, a lo que le parece, que es un punto que se ha marcado además a nivel internacional de los países de Sudamérica. Ahora, yo quería detenerme, tú lo mencionabas en tu informe, pero yo creo que nunca nos debería dejar de llamar la atención la cantidad de cosas que son tan distintas a nuestras elecciones que se dieron ayer. Tú mencionabas que era el natalicio de Hugo Chávez. No era cualquier día. No. Para el chavismo en particular y para quienes son todo el discurso de ayer adeptos efectivamente al chavismo, ya, 70 años de Hugo Chávez. El presidente Maduro votó como a las 6 de la mañana. Temprano, sí. Que es la misma hora acá de Chile, no es que acá era las 6:30, no, las 6:15 de la mañana. Hizo una cadena nacional en medio de las votaciones, llamando a hacer un esfuerzo extremo, a extremar el esfuerzo, algo así, en medio de las elecciones. El presidente Nicolás Maduro, su cara, porque los votos son con fotografías, ¿no? A diferencia de cómo son acá en nuestro país, el voto físico tiene fotografías para que se identifique a la persona por la que se va a votar. Él aparecía 8 veces. Y los demás una vez, incluyendo Edmundo González. Lo que pasa es que dicen que él representa un montón de la coalición, entonces tiene que salir por partido. Bueno, él aparecía 8 veces en el voto. Entonces, todas esas cosas extrañas, que para nosotros son muy extrañas, porque acá no podrían pasar, no se pueden dejar de ver, ¿no? Hay que mencionarlas, más allá de lo que parezca una anécdota. Eso por un lado, ya que tú lo mencionabas ahí en el resumen. Y por otro, más allá del resultado, son los tremendos desafíos que tiene Venezuela. Ayer parecía que la elección era acá en Chile, en varios sectores, en Providencia particularmente, donde se reunieron en la Plaza Inés de Suárez, pero en Estación Central, en Antofagasta, en Concepción, en otras ciudades había una concentración muy importante de venezolanos que viven acá en Chile que no pueden votar, porque no lo podían hacer. Algunos sí lo hicieron acá en la embajada que está en Providencia y en Bustos con Pedro Valdivia. Pero ese es uno de los grandes problemas que tiene que enfrentar finalmente el próximo gobierno. Entendemos que Nicolás Maduro, pero la diáspora, la gran cantidad, se cifra entre 7 a 8 millones, ¿no?, de venezolanos que han salido de su país, con personas que se sienten además alejadas de su familia, que era el eje de la campaña de Edmundo González, ¿no?, como la reunificación de las familias, de volver a Venezuela, pero ahora eso se ve más lejos que nunca, pareciera. Se ve lejos, sí, se ve lejos, y hay incertidumbre total respecto a lo que va a pasar, ¿no? Porque si es que Maduro llegase a asumir su tercer mandato, esto sería en enero del 2025. Claro, en 6 meses. Si es que algo pasa ahora, hay mucho se hablaba de la transición, ¿no? Tanto allá como en medio internacional ya se hablaba de transición, negociación, pero si es que va a haber algo de negociación, yo creo que ya partimos con el pie equivocado, porque no puede haber negociación ahora. No, ya se cayó. Ahora, mira, América Latina además totalmente dividida. Sabemos que, y lo contábamos ayer, que el canciller Alberto Van Claveren intentó desde Santiago convencer a distintos países latinoamericanos para emitir una declaración conjunta antes de las elecciones. Esto no fue posible, es increíble, no fue posible. ¿Por qué? Porque América Latina está totalmente dividida con respecto a Venezuela, pero también con respecto al apego a las normas democráticas, porque en el fondo eso es, más allá de Venezuela. Entonces resulta que quienes son aliados prácticamente incondicionales del régimen de Maduro son Nicaragua, Cuba, Bolivia, Honduras, totalmente aliados, y por lo tanto ahí no hay ni siquiera una crítica al régimen. Que ya lo reconocieron y lo felicitaron. Sí, exactamente. Además. Y están los países que son absolutamente contrarios. La Argentina de Milei, Costa Rica, Guatemala, Paraguay, Uruguay, totalmente contrarios. En una posición intermedia, ¿quién? Chile.
con Gabriel Boric, pero también Brasil, Colombia, México. Y si miramos eso, todos países también de izquierda, pero no otra izquierda, con un presidente Lula da Silva de Brasil que hace algún tiempo dijo que era un problema de relato, de narrativa, pero sí, que después se tuvo que comer sus palabras. Lo de Lula es realmente increíble. Con un presidente de México que también apoyó muchísimo al régimen de Maduro, pero progresivamente, bueno, hay una transición en México en estos momentos de cambio presidencial, ha ido retrocediendo Andrés Manuel López Obrador, Gustavo Petro, para qué decir, pero tiene el problema de que hay 2.800.000 venezolanos en Colombia, son países fronterizos, tienen una diáspora pero gigantesca y un problema enorme. Bueno, resulta que ellos han ido retrotrayéndose, y también en Chile el presidente Gabriel Boric está con este sector de países un poco en la intermedia, que además tenían la pretensión, si es que ganaba la oposición, de ser una especie de mediadores en la larga transición que podía existir. O sea, no podían jugársela en contra porque alguien tiene que mediar. Por eso América Latina dividida en 3 tercios, por decirlo, pero 3 grupos de países, algunos muy importantes, con respecto a la situación de Nicolás Maduro, del régimen chavista. ¿Qué va a pasar ahora? Esos 3 países, esos 4 países, incluyendo Chile, ¿se van a decantar hacia los más opositores o van a mantener una actitud más bien intermedia con la intención en algún momento de seguir siendo una especie de mediadores? No lo sabemos. No lo sabemos. Un dato adicional respecto a este conato de colaboración entre distintos países, ¿no?, que conocíamos el día de ayer. También se intentó lo mismo, hubo un conato también de comunicado conjunto, acción conjunto de Chile, Colombia, México y Brasil respecto a los casos judiciales que hay en La Haya respecto a la guerra en Gaza. Quiero recordar eso porque también la Cancillería chilena intentó tener una colaboración, sacar comunicado en conjunto, accionar conjunto, sobre todo con Brasil y con Colombia, que no funcionó. Ahora fue el mismo caso. Simplemente vamos a ponerlo sobre la mesa porque ya son dos veces que ocurre eso. Y efectivamente, ¿no? Yo creo que estos 3 países o 4 países que tú mencionabas y que también tú mencionabas, Katy, Chile, Colombia, Brasil y México, seguramente van a ser bien decidoras respecto a lo que va a ser el régimen de Maduro. Y si es que se va a aislar completamente, porque ya no puede estar más aislado naturalmente en este momento. Y bueno, y por cierto que en Chile esto va a ser tema porque recordemos que en Chile ha tenido mucha repercusión estas elecciones, y el Partido Comunista también va a ser sin duda protagonista esta semana, el Partido Comunista chileno. Oye, finalmente hay que decir que este fue producto, hubo un acuerdo en Barbados, ¿te acuerdas tú? Pero lo que pasa es que se llegó a un acuerdo con la oposición, pero fue desestimado al poco rato, al par de días. Y entonces, claro, al final es un desastre desde el punto de vista de la institucionalidad. Dejamos todo esto hasta aquí, tenemos más información, te agradecemos, Raimundo. Gracias. Gracias.